Como les conté, ese 2013 fue un año complejo, difícil, mucha crisis. Empezamos el año con el fallecimiento de Mabel, que aparte de ser amiga, era una persona que aconsejaba muy bien. Si bien no tenía una formación académica política, era una persona con una enorme intuición política y siempre más o menos nos marcaba la cancha, como se dice, ¿no? La verdad que fue una pérdida importante para todo el equipo en ese momento. Lo cierto es que ese 2013 yo cometí como primer error el hecho de aceptar en esas circunstancias lo que iba a hacer o lo que podía hacer en el futuro, en esa campaña del año 2013, la reelección. Ese fue un error político mío, personal. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hice? Porque la reforma constitucional que impedía la reelección de un intendente estaba relacionada con esa reforma constitucional. O sea, en 2007 se reforma la Constitución. Yo era intendente desde el año 2005. Por lo tanto, podía haber una interpretación jurídica que diga que ese primer periodo, 2005-2009, no era válido porque ya me habían elegido con el esquema de la reelección indefinida. Y por lo tanto era posible presentarme para la reelección. También es cierto que aflojé ante la presión del propio Ricardo, que decía que teníamos que ir por la reelección. Nos dijo a varios intendentes. Después se sumaron algunos intendentes del justicialismo. Y también a la presión de la gente. La verdad que la gente ni me planteaba. Después aprendí que esa presión uno tiene que aprender a no ceder ante la presión de la gente, porque realmente fue un error mío. Todo fue a la justicia y finalmente el superior tribunal se expidió en contra de las reelecciones. Se hizo en ese momento un enroque de fórmulas y así se salió de ese conflicto judicial. Cuando la justicia se mete en la política, siempre lo digo, se generan inconvenientes. ¿Cómo era en ese tiempo la relación con Gerardo Bassi? Gerardo Bassi, mi viceintendente, había sido el director de deportes de la Municipalidad de Goya desde el año 2005 al año 2009. Y su gestión había sido verdaderamente muy buena. Había sido una gestión que realmente había cambiado la cuestión del deporte en la ciudad de Goya. Había habido una revolución del deporte, si se quiere. Por supuesto, yo acompañándolo permanentemente en todo lo que él me planteaba, algunas ideas mías también. Y hicimos muchas cosas en lo relacionado a la cuestión del deporte que hizo que la popularidad de Gerardo fuese importante. Recuerdo que cuando le planteo esta posibilidad de que sea Gerardo a Rubén Bassi, que sea Gerardo el candidato a viceintendente, mucho no le gustó a Gerardo. Fue viceintendente en el año 2009 y luego, a partir de ese momento, la actitud de él cambia. Pero yo creo que no cambia por él, sino cambia sobre todo por su hijo. Su hijo había acompañado mucho a su candidatura, Marco Bassi, a su candidatura en la campaña electoral del 2009. Y nosotros, yo tenía siempre como regla que no se incorpore gente que sea pariente del intendente y del viceintendente. Es más, nunca nombré un pariente siendo intendente de nuestra ciudad. Por lo tanto, esa era mi opinión. Y es más, tuvimos una reunión con la cúpula del justicialismo de aquel tiempo y
donde por supuesto estaba Gerardo, estaba Rubén y una cantidad importante de dirigentes, y yo le planteé a Gerardo que no era conveniente que su hijo sea funcionario. La presión fue fuerte y finalmente asumió como director de Juventud. Y es a partir de ese momento, de ese momento que empieza a cambiar la actitud de Gerardo. Ya cuando llegamos al año 2013, tenían un proyecto. El proyecto era la Municipalidad de Goya, la Intendencia de la Municipalidad de Goya. Ese año 2013 fue el año de la campaña electoral porque ahí se renovaba nuevamente intendente. Nosotros estábamos metidos en el problema como les digo, de la reelección, si era posible o no era posible. No se expedía el Superior Tribunal o no se expedía la justicia sobre esto. Hicimos una campaña con errores fuertes y esos errores, por supuesto, yo asumo hoy como errores propios y de algunos otros dirigentes de nuestro partido, pero fundamentalmente yo el principal responsable. La primera cuestión es que nosotros planteábamos en la campaña electoral que solamente había que mostrar lo que habíamos hecho, que realmente había sido muchísimo. Yo ya les conté en los capítulos anteriores lo que se había hecho. Nunca en la historia de Goya se había hecho eso, y solamente había que mostrarlo, había que decirle a la ciudadanía: esto es lo que hicimos, esto es lo que vamos a seguir haciendo. Fue un error. ¿Por qué fue un error? Porque ellos también participaban. Al ser candidato Gerardo Bassi, él era viceintendente. Por lo tanto, él también decía que era gracias a ellos. Cosa que no es cierta. ¿Por qué? Porque no había funcionarios del tronco justicialista de Gerardo. Pero él decía que él era parte de la gestión y por lo tanto que iban a seguir haciendo lo mismo. Ese razonamiento era un razonamiento lógico para la gente común, era un razonamiento lógico. Para mí no, por supuesto, yo sabía exactamente que Gerardo no entendía nada, no sabía cuánto salía una cuadra de pavimento, cuánto salía una cuadra de cloaca, cuánto salía una cuadra de agua potable. Prometieron en esa campaña todo lo que luego les iría en contra, pero eso es tema de otro capítulo. Lo cierto es que prometieron que iban a devolver el dinero del Mita y Mita a la gente que había puesto recursos, su dinero, para hacer el Mita y Mita del pavimento. Por supuesto, la gente se enganchó con esa propuesta, con una propaganda muy, pero muy fuerte y muy interesante, muy bien hecha. Prometieron que iban a devolver el Mita y Mita, o que iban a hacer 300 cuadras de pavimento. 311 cuadras, están contadas las cuadras que dijeron que iban a hacer de pavimento. Por supuesto, no llegaron a hacer ni el 10% de eso. Y que iban a tener el apoyo del gobierno nacional. Ese también era un argumento y un argumento importante para la gente, digamos, ¿no? O sea, mucha promesa, mucho compromiso de trabajar con el gobierno nacional. Nosotros, reitero otra vez, no prometimos nada. Y eso, por supuesto, iba en contra nuestra. Nosotros tendríamos que haber asumido compromisos a futuro. Finalmente quiero decirles a todos que yo siempre pensé que Gerardo iba a venir con nosotros. Teníamos una buena relación cuando él era viceintendente, a pesar de que él ya venía haciendo campaña durante todo ese año 2013 y parte también del año 2012. Habían hecho una muy buena elección, nosotros les habíamos ganado en el 2011, pero claro, gobernaba el justicialismo, gobernaba el kirchnerismo, y frente a esto la influencia de Marcos era realmente muy, muy importante. Quiero aclarar, no quiero quitar responsabilidades a Gerardo, que quede claro esta cuestión. Finalmente, Gerardo fue el responsable de todo lo que pasó, pero el hijo tenía una influencia importante. Gerardo, fue responsable porque cedía ante la presión permanente, permanente de él. Nosotros tuvimos una última reunión con Gerardo para ver si podíamos ponernos de acuerdo en esta cuestión. Recuerdo que viajaron Checho, Flinta
y Viñolo. Los dos viajaron a Goya con Tito, conmigo, Gerardo, Marcos, y no hubo posibilidades de llegar a un acuerdo que hubiese sido realmente importante. Nosotros, a su vez, veníamos ya caminando una cuestión que tenía que ver con los acuerdos internos dentro de la Unión Cívica Radical. Yo lo he dicho en el capítulo anterior, que cuando ganamos la elección del año 2009, inmediatamente nosotros nos planteamos la necesidad de unir al radicalismo. Y lo hicimos con el 90% de los dirigentes militantes de la Unión Cívica Radical. Hoy están todos dentro de la Unión Cívica Radical. Una de las personas a las que convocamos fue a Cecilia Gortari, que fue convocada por el mismo Ricardo Colombi y por quien les habla para que se incorpore a partir de la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia en Goya, con un espacio ahí en el mismo hospital de Goya. La idea entonces era que yo sea candidato a intendente y Cecilia Gortari fuese candidata a viceintendente. No lo poníamos a Gerardo por la sencilla razón de que si el fallo salía en contra, el fallo de la justicia salía en contra, no iba a haber un justicialista como candidato nuestro, sino que la candidata sería Cecilia. ¿Qué fue lo que ocurrió finalmente? El fallo fue en contra, erramos en la evaluación de esto, Ricardo, yo también, estábamos convencidos que la reforma del 2007 nos daba la posibilidad de tener una nueva reelección por única vez, porque después ya iba a regir la nueva constitución, la del 2007. Perdimos por el 5% de los votos, un poco más de 2.000 votos fue la diferencia entre la fórmula que se enrocó, como digo, fue Cecilia Gortari e Ignacio Sena, contra la fórmula de Gerardo Bassi y Darío Zapata. Darío Zapata se sumaba en ese momento al Frente para la Victoria. Darío Zapata, de extracción justicialista toda su vida, se sumaba y realmente sumaba sectores de clase media importante a esa fórmula. Lo cierto, finalmente perdimos por 2.000 votos y se iniciaba una nueva etapa, la etapa donde me tocaría ser ministro de Industria y resistir en la municipalidad con el objetivo de volver en el año 2017. Pero eso será parte de otro capítulo.